Además, regaño de la jueza federal en el caso de la barcaza de New Fortress a funcionaria nombrada por la gobernadora. Para mí es evidencia clara de que el gobierno siempre estuvo a favor de la compañía y en contra de los pilotos en esta controversia que nos dejó sin gas natural por 2 semanas. Y Junta de Control Fiscal revisa nuevamente el contrato de gas natural entre el gobierno y New Fortress y contradice lo que nos dijo la gobernadora. Tribunal de Apelaciones concluye: Departamento de Recursos Naturales emitió certificación defectuosa del deslinde del proyecto Esencia en Cabo Rojo, pero igual que el de Salud, el secretario de Recursos Naturales insiste en que el deslinde sigue vigente. Le prohíben a grupo estudiantil invitar a Pablo José a la UPR de Mayagüez para hablar de los cambios en la beca federal. En marcha ley de admisión automática a la UPR. Senado se presta a aprobar nueva ley que dificulta el acceso a información pública. Alcalde de Camuy, del PNP, truena contra el secretario del Departamento de Recursos Naturales por su propuesta para la reapertura de las cuevas de Camuy. Denunciado por violencia de género el director ejecutivo de la AMA. Ejecutado el acuerdo de Hamas e Israel. Liberados 20 rehenes y cientos de presos políticos. Trump habla de una era de oro para el Medio Oriente. Y si es lunes, hoy sí estará en los estudios Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo. Son exactamente las 4 de la tarde de hoy lunes, día feriado. Por lo menos a esta hora las carreteras estaban suavecitas. Lunes 13 de octubre en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También en vivo a través de radioisla.tv, la aplicación móvil de esta emisora, el canal de YouTube de esta emisora. No estoy claro si estamos en vivo con vídeo o solamente con audio. Ahí está el vídeo. A través del canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla, también en vivo la página de Facebook de este servidor. Así que me puedes escuchar y en vivo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, mi agradecimiento a Tamara y a la gente buena de allá de la librería El Candil en Ponce, donde tuvimos la presentación de mi libro en primera fila, Las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. La presentación, como ustedes saben, estuvo a cargo del amigo Ramón Luis Nieves. Mi agradecimiento a Ramón Luis, mi agradecimiento a los que asistieron. No solamente Ramón Luis hizo su presentación, yo reaccioné, sino tuvimos un muy buen diálogo de preguntas y respuestas. Así que nuevamente gracias a la gente buena de El Candil y a todos los que nos acompañaron el pasado sábado. Por otro lado, las presentaciones del libro continúan el próximo miércoles 22 de octubre, o sea, no este miércoles, el miércoles de la próxima semana a las 4 de la tarde. Ese día buscaré quien me sustituya aquí en el programa. Estaremos en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, aquí cerquita de Radio Isla. La presentación me va a honrar con presentar el libro el amigo decano de la Escuela de la Inter, de Escuela de Derecho de la Inter, Julio Fontanet. Eso será el miércoles 22 de octubre a las 4 de la tarde. Luego, unas semanas más adelante, el jueves 6 de noviembre, la presentación en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, a las 7 de la noche, y esa estará a cargo de la licenciada Zoe Lavoy. Y más adelante nos vamos para Mayagüez, viernes 14 de noviembre,
a las 6 de la tarde. Yo haré el programa desde Mayagüez ese día. A las 6 de la tarde, presentación del libro en el Museo Pilar de Filló, a cargo del licenciado Charlie Hernández. Así que ya saben, le estaré recordando oportunamente las diferentes y próximas presentaciones de mi nuevo libro sobre el tema del estatus. Bueno, pues dicho eso, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Sabemos del controversial contrato con esta compañía, que primero el contrato controversial fue con el Departamento de Salud y poco a poco han salido otras controversias y esto se ha vinculado a el descabezamiento de la oficina que se conoce por sus siglas en inglés PRITS, que es la oficina a cargo de todo lo que es el uso de la tecnología en el gobierno de Puerto Rico. Recordarán que ese fue el contrato que se le canceló a una compañía que estaba ofreciendo estos servicios a los ciudadanos que necesitaban accesar y conseguir diferentes documentos y servicios del Departamento de Salud. Se canceló de forma inesperada y el secretario de Salud, sin ningún tipo de proceso de subasta, discusión de propuesta, se lo adjudicó a esta compañía Subo. Eso se fue complicando porque según fueron pasando las semanas y por reportajes periodísticos, investigaciones de medios de comunicación, fuimos descubriendo que esta compañía Subo ha tenido informes negativos en el pasado de la Oficina del Inspector General, pero más pertinente a esta controversia, evidencia periodística de que el que dirigía la oficina del PRITS en aquel momento se opuso a este contrato y que da la casualidad que el día después que se opone a ese contrato, la gobernadora Jennifer González le retira la confianza, retira el nombramiento del Senado para confirmación y entonces el que era el interino dio la autorización para este contrato. En medio de toda esa controversia, la Junta de Control Fiscal, cuando tenía solo un miembro, bueno, no, yo creo que esto empieza cuando tenía todos los miembros, quizás estoy aquí equivocado, le pide al Departamento de Salud que le envíe el contrato. El Departamento de Salud alegaba que no tenía jurisdicción la Junta de Control Fiscal porque el contrato no era de más de $10 millones. Como cuestión de hecho, la alegación de ellos es que el contrato le cuesta nada al gobierno de Puerto Rico porque técnicamente es el ciudadano el que va a pagar, pero claro que si hay millones y millones de dólares, que si el servicio lo diera de forma interna del gobierno de Puerto Rico, lo cual es posible, pues los ingresos serían del Estado. Pero con ese tecnicismo no le dio no se lo envió a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal le pidió envíamelo y finalmente tenemos una adjudicación, aunque el secretario ahora dice que no hay tal adjudicación, esto salió el viernes, de la Junta de Control Fiscal, en la cual reconoce que no hay los $10 millones. Sin embargo, dice que la adjudicación del contrato violentó las normas de competencia que se ordenan a través de los diferentes planes fiscales. Dice específicamente la Junta de Control Fiscal sobre este controversial contrato de Subo. La adjudicación de contratos sin realizar procesos de adquisición competitivos no promueve la competencia en el mercado en cumplimiento con el mandato del plan fiscal revisado certificado que estipula que la adquisición debe ser administrada de manera efectiva y eficiente para salvaguardar los fondos de los contribuyentes promoviendo adquisiciones competitivas. Inclusive le dice la Junta de Control Fiscal a el secretario que le recomienda que haga un nuevo proceso y que se tome 90 días. Pero hay un párrafo que está ahí en pantalla que para mí es devastador. Porque habla, este párrafo, a mi entender, lo que le está diciendo la Junta al gobierno de Jennifer González, nos preocupa todo lo que estás haciendo con contratos. Lo voy a leer con calma. La Junta de Supervisión está preocupada con las inconsistencias del gobierno en cuanto a apegarse a los procesos que promueven la competencia en el mercado y la responsabilidad fiscal. Es una oración dura. O sea, la Junta le dice, ya no está hablando de Subo nada más.
Está diciendo como que le preocupa una tendencia del gobierno de Jennifer González de no apegarse, de no seguir los procesos que deben promover la libre competencia en el mercado y unas buenas decisiones fiscales. Vuelvo a lo que dice la Junta. Por lo tanto, la Junta de Supervisión recomienda que el Departamento de Salud conduzca un proceso de contratación competitivo para los servicios bajo este contrato dentro de los próximos 90 días para promover la competencia en el mercado, evitar la apariencia o el acontecimiento de mala conducta y aumentar la fe del público en la contratación gubernamental. Esto lo leo de una nota de Noticel. Indicó el ente al aclarar que durante ese periodo Subo puede continuar prestando los servicios para asegurar su continuidad. Pero lo que es verdaderamente increíble es que a pesar de ese lenguaje tan y tan claro, a mi entender, el secretario de Salud dijo ayer, y he citado en diferentes medios de comunicación, si puedes poner ahí la nota del periódico El Nuevo Día de hoy, Salud defiende acuerdo con Subo Technologies. Titular de la agencia dice que no se le ha señalado ilegalidad alguna y que el departamento actuó correctamente. O sea, con ese párrafo que yo les acabo de leer, que la Junta dice que que le da 90 días. A la misma vez le dice que aunque le da 90 días, que todavía Subo se puede quedar haciendo los trámites. El secretario concluye que el contrato es válido y que no hay nada que hacer, que él no va a cancelar ningún contrato ni va a hacer ninguna subasta. Dijo, la Junta únicamente recomienda, mas no obliga, la realización de un proceso competitivo, lo cual consideramos conforme a la política pública de eficiencia y de servicio continuo al pueblo. Y deja claramente establecido que el contrato no se debe cancelar. Entonces, ¿por qué la Junta dijo que había que hacer una subasta en 90 días? El secretario Víctor Ramos enfatizó que la determinación de la Junta, leo de las declaraciones del secretario, no adjudica irregularidad o ilegalidad alguna, ni recomienda la cancelación del contrato, ya que reconoce que se trató de un procedimiento administrativo que cumplió con los parámetros vigentes. El Departamento de Salud continuará garantizando la continuidad de los servicios digitales a la ciudadanía mientras se revisan las recomendaciones de la Junta con el mismo rigor. En otras palabras, el secretario sigue insistiendo en el contrato con Subo y todo tiende a indicar, a menos que alguien en la fortaleza, si es que alguien manda en la fortaleza, le diga, secretario, haga un nuevo proceso. Y le repito ese párrafo de lo que dijo la Junta, porque esto ya está pasando en muchos contratos importantes y da la sensación que la Junta se está cansando. Pero ante esa determinación de la Junta, vuelvo y repito, ¿qué es lo que está detrás de Subo? ¿Quién está detrás de Subo? Porque esto le costó el puesto a 2 o 3 miembros nombrados directores bajo este gobierno, directores de PRITS, que luego que la gobernadora les da la confianza se la quita. Y aparentemente, por lo menos en 2 de los 3 casos, la prensa ha encontrado un vínculo directo con la recomendación de ellos de que no se le diera el contrato a Subo. Y entonces ahora el secretario, después de ese contundente carta de la Junta de Control Fiscal, insiste en que todo está bien y da la sensación de que no va a hacer un proceso de subasta. Ahora la bola está en la cancha de la inspectora general, quien en el pasado, en otros contratos, expresó serias preocupaciones con Subo, pero que había dicho que no iba a hacer nada con esta situación hasta que la Junta de Control Fiscal actuara. Bueno, pues la Junta actuó, se cree impactora. Usted sabe que yo la he respaldado aquí. Yo no creo que debió haber detenido su propio análisis. Yo creo que de verdad no lo detuvo. Pero ya la Junta actuó y actuó con un planteamiento serio. Y yo creo que la inspectora general puede ir más allá de la Junta. La inspectora general puede entrevistar a los pasados miembros, presidentes de PRITS, directores ejecutivos de PRITS. Yo creo que les debe entrevistar y preguntarle si lo que dicen los informes de prensa es correcto, que ellos negaron la aprobación del contrato. Puede entrevistar a los que aprobaron, al interino en PRITS,
que aprobó el contrato y preguntarle, ¿y por qué tú aprobaste ese contrato en 24 horas? ¿Alguien te llamó? ¿Alguien te lo sugirió? O sea, creo que ahora la bola está en la cancha de la inspectora general, pero me parece increíble que en un país donde los ciudadanos están dejando de confiar en sus instituciones, el secretario de Salud, en un contrato claramente controversial, insista en darle su propia interpretación a la recomendación de la Junta de Control Fiscal. Veremos cuál es el seguimiento, que me imagino que la Junta de Control Fiscal, luego de esas expresiones del secretario, hará las aclaraciones de rigor. Y adentrándonos en el tema de energía, donde también la Junta se activó, la realidad es que luego que los 3 miembros que habían sido despedidos, digo, de los 6, 3 de los que fueron despedidos, ganaron en el tribunal contra Donald Trump, pues esto ha cogido un poco de velocidad. Pero de eso voy a hablar ya mismo. Pero la jueza Silvia Carreño, que le recuerdo es la jueza que va a sentenciar a Wanda Vázquez, y que ha demostrado una gran verticalidad y no dejarse influenciar por nadie y actuar desde el estrado con mucha firmeza, bajó con otra determinación el pasado viernes en esta controversia que los pilotos de la Bahía de San Juan, recordarán, tenían con la compañía New Fortress. Aquí voy a repetir, pero es que las cosas a veces hay que repetirlas. La posición original pública de la gobernadora era que quien tenía la razón era New Fortress. La gobernadora describió el pleito que llevaron los pilotos ante el Tribunal Federal como una barbaridad, a mí no se me olvida la palabra. La gobernadora dio a entender o dijo que le habían dicho, pero ella entonces lo validó, que no existían los remolcadores del tamaño que decían los pilotos. Claro, cuando la jueza, iba a decir Taylor Swain, cuando la jueza Silvia Carreño niega la petición del gobierno de Jennifer González de ser parte del pleito, lo que en términos legales se llama parte indispensable, el tribunal dice, mire, yo no los estoy permitiendo que ustedes sean parte del pleito porque la posición de ustedes es la misma de New Fortress. Bueno, pues aquí hay un detalle que había pasado un poco desapercibido, aunque estaba en alguna de las notas periodísticas, y que en esta orden del pasado viernes revive. Lo que hizo New Fortress cuando se llevó los remolcadores de 80 toneladas y quiso utilizar unos más pequeños, que es lo que provoca que los pilotos primero alcen la voz y luego no les queda más remedio que demandar. Eso que hizo New Fortress no lo hizo unilateralmente como algunos, incluyéndome a mí, he dicho. No. New Fortress hizo eso con la autorización de la presidenta de una organización que se llama la Comisión de Practicaje, un nombre bien raro, que existe por ley desde 1999 y que la preside una mujer de nombre Jessica Ñeco Morales, quien fue nombrada a ese puesto por la gobernadora Jennifer González el 5 de junio de este año. O sea, que lo que hizo New Fortress cuando se llevó los remolcadores que se estaban usando y que eran los que se habían acordado por seguridad, lo hizo aprobado por esta mujer, que el historial es que no sabe nada y no tiene ninguna experiencia en este mundo marítimo, pero una persona de confianza de Jennifer González. Ok, no solamente doña Jessica Ñeco Morales falló a favor de New Fortress, sino que cuando los pilotos empezaron a expresarse, les emitió una orden de mordaza, los mandó a callar. Y los pilotos, cuando demandan en el Tribunal Federal, no solamente demandan por la determinación de New Fortress, sino también impugnan esa orden de mordaza que impuso esta mujer nombrada el 5 de junio por Jennifer González a esa comisión. Y miren lo que dijo el viernes la jueza Silvia Carreño. Más aún, el tribunal resalta que
Aunque debidamente representada mediante abogados, la comisionada Ñeco Morales no asistió a ninguna de las vistas. Su presencia en este proceso pudo haber facilitado una resolución más rápida de los asuntos que le conciernen a la comisión y a ella. O sea, hoy nos enteramos que la persona nombrada por Jennifer González en un asunto súper importante para el país, que es la persona que validó lo que quería hacer New Fortress, que nos dejó 2 semanas sin gas natural, nunca fue al tribunal. Y la jueza Silvia Carreño se siente en la necesidad de aclararlo para el récord público en una orden el pasado viernes y le dice, si ella hubiera estado aquí, a lo mejor esto se hubiera resuelto antes. Y yo quisiera saber qué opina Jennifer González de las actuaciones de su nominada Jessica Ñeco Morales. Pero la jueza Silvia Carreño va más allá. Y por eso el titular de Noticel la regaña, que hubo un regaño, porque hubo un regaño. El titular de Noticel sobre esa noticia es regaño de jueza federal al gobierno por caso de la barcaza. Tras una estipulación en la que ganaron poco, la jueza dijo a la comisión de practicaje que tienen que estar más alineados con los capitanes que realizan maniobras en la bahía de San Juan. Le voy a leer el párrafo de lo que dijo la jueza, que a mi entender, bueno, voy a leerle el párrafo. A futuro, las posturas de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico y su comisionada, por ende, la señora Ñeco Morales, la nombrada por Jennifer González, la licenciada Jessica Ñeco, yo no sé si es Ñ o N, a veces me la salen con N, Jessica Ñeco Morales, deben estar más alineadas con los pilotos de la Bahía de San Juan y en concordancia con la Ley 226 de 1999, dictaminó la jueza. Se lo voy a traducir yo a ustedes. Lo que le dijo la jueza Silvia Carreño es, oye, en el futuro, escucha a los pilotos y no a New Fortress o al privado que te vino a presionar o a traer algo. Eso es lo que está diciendo la jueza. Para mí, estas expresiones de la jueza el viernes, lo único que hacen para mí es validar lo que ha sido mi percepción, y los que me siguen en este programa saben que llevo diciéndolo hace 2 semanas, desde que esto empezó. Esta controversia, la que la gobernadora llamó una barbaridad, ocurrió porque el gobierno de Jennifer González se lo permitió a New Fortress y no escucharon a los pilotos y vinieron a revertir posiciones y ahora están reclamando con razón. Bueno, vamos a ver, con razón para nosotros los abonados, que el costo del diésel por esas 2 semanas no nos los pasen, pero yo sé lo que le va a decir New Fortress. Es que yo actué con el permiso de la señora Jessica Ñeco Morales, gobernadora. Ellos no lo hicieron unilateralmente como muchos creíamos. New Fortress fue al foro donde la persona fue recién nombrada por Jennifer González y ese foro le dio la razón. Así que preparémonos, porque el argumento de New Fortress va a ser: yo no hice nada ultravires, yo no hice nada en contraderecho. No solamente eso, va a citar, cuando vaya ante el negociado de energía, va a citar las palabras de la gobernadora. Las primeras, cuando dijo que el pleito era una barbaridad. Pero nos quedamos 2 semanas sin gas natural. Y cuando vayan a rendir, a pedir el ajuste por combustible en diciembre, mientras estemos en las fiestas de Navidad, esta controversia revivirá y veremos a ver quién paga los platos rotos. Son las 4:22 y con más de New Fortress y los contratos del gobierno y la Junta de Control Fiscal, con eso cuando regresemos luego de la pausa. Recién nombrada por Jennifer González y ese foro le dio la razón. Así que preparémonos, porque el argumento de New Fortress va a ser: yo no hice nada ultravires, yo no hice nada en contraderecho. No solamente eso, va a citar, cuando vaya ante el negociado de energía, va a citar las palabras de la gobernadora. Las primeras, cuando dijo que el pleito era una barbaridad. Pero nos quedamos 2 semanas sin gas natural.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. No solamente eso, va a citar, cuando vaya ante el negociado de energía, va a citar las palabras de la gobernadora. Las primeras cuando dijo que el pleito era una barbaridad. Pero nos quedamos 2 semanas. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, lunes festivo para muchos, lunes 13 de octubre del 2025. Aquí yo continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde en todas las aplicaciones, más tarde hoy o quizás temprano mañana, en todas las plataformas, todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas nos encuentra, y también nos vas a encontrar más adelante en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Si no te has registrado a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas, le das a la campanita y ahí vas a recibir cada vez que haya un nuevo video disponible en mi canal de YouTube bajo mi nombre. Bueno, como les decía ahorita cuando hablábamos del contrato de Subo, la Junta de Control Fiscal se activó. El viernes, la gobernadora, en un evento que tuvo antes que saliera aparentemente de unas cortas vacaciones, tengo entendido que ya regresó ayer, y no tengo ningún problema con eso, pero antes de salir tuvo un evento de energía y la gobernadora le reclamó, le exigió, como usted lo quiera llamar, a la Junta de Control Fiscal que aprobara el contrato entre el gobierno y New Fortress. Recordarán que este es el contrato que originalmente era de 15 años y que costaba un fracatán, ya yo no me recuerdo cuántos millones de pesos, y que fue la Junta quien lo detuvo y levantando serios argumentos, y entre ellos que esto habría el peligro de un monopolio, por lo que ya sabemos. New Fortress controla el muelle porque ese fue el contrato que le dio el gobierno del PNP bajo Ricardo Rosselló. New Fortress controla la generación porque ese es el contrato que le dio el gobierno de Pedro Pierluisi del PNP a Genera, y que al decir me vas a estar vendiendo gas natural por los próximos 15 años, la Junta levantó serias preocupaciones. Eso fue lo que provocó el primer incidente de la barcaza que se fue, cuando New Fortress se llevó la barcaza y también nos dejó sin gas natural aquello fue por menos tiempo, yo creo que aquello fue por 3, 4, 5 o 5 días. Bueno, pues la Junta le contestó a la gobernadora el mismo viernes por la tarde, pero está reseñado en el periódico El Nuevo Día de ayer domingo, página 12. Ahí lo tienen el titular. La Junta de Control Fiscal no ha aprobado todavía el contrato porque sigue teniendo serias dudas. Titular: Junta Fiscal identifica deficiencias adicionales en contratos de New Fortress Energy para suplido de gas natural a largo plazo. Según el SAR de Energía, algunos cuestionamientos responden al análisis de versiones anteriores del borrador, mientras otros puntos requerirán ajustes en el lenguaje. Dice la nota de Manuel Guillama Capella en el periódico El Nuevo Día, edición impresa de ayer, que los argumentos que da la Junta, y cito textualmente al periodista, exponen señalamientos que contravienen las afirmaciones de la administración de que la administración de Jennifer González ha reiterado en pasadas semanas a los efectos de la flexibilidad que el acuerdo de materializarse ofrecería para permitir que terceros suministren combustible en determinadas circunstancias. O sea, en el primer párrafo,
La interpretación que hace el periodista Manuel Guillama Capella es que la Junta de Control Fiscal está desmintiendo a la gobernadora. Esto es duro. Recuérdense lo que les leí ahorita, lo que dijo la Junta sobre el contrato de Subo, que le preocupaba cómo el gobierno no estaba siguiendo las prácticas más adecuadas de sana administración pública. No lo digo de esa forma, yo lo estoy reinterpretando. Ok, para empezar, la gobernadora nos dijo que esto era un ahorro de qué sé yo cuántos millones de dólares. La Junta le dice, sí hay un ahorro, pero no las cantidades que dice la gobernadora. Leo de la nota del Nuevo Día. No obstante, a juicio de la Junta, las economías son menores a las que ha calculado la primera ejecutiva, quien ha asegurado que el contrato propuesto produciría ahorros de 16,000 millones de dólares. Y la Junta le dice, pues no, puede haber unos ahorros entre 4,000 y 8,000 al compararse con el otro que le iban a dar. O sea, esos son los ahorros. Casi podríamos decir, este es menos malo. Cuando dice la nota que la carta enviada a varios funcionarios subraya, sin embargo, que el contrato propuesto sigue exhibiendo una serie de condiciones que colocarían al sistema eléctrico en una posición de debilidad similar a la que ha experimentado las pasadas 2 semanas cuando New Fortress ha sido incapaz de suplir gas natural que requieren las unidades de generación en la costa norte. Se lo traduzco. El contrato no resuelve o evita problemas como el que acabamos de vivir, que nos dejaron sin gas natural. Vuelvo y leo de la nota del Nuevo Día. Contrario a lo que la gobernadora ha repetido en pasados días, Mujica estableció que bajo el contrato propuesto, el gobierno nigenera sería capaz de reclutar un tercero que supla gas natural en situaciones como esta. Entonces, la Junta alega, es una cosa técnica, de que el contrato dice que esto tiene que ser de un barco, es una cosa bien técnica. Y la defensa de Josué Colón es, bueno, es que eso era un contrato anterior. Digo, un borrador de contrato anterior. Yo estoy aquí sorprendido. O en la Junta son unos morones y leen los contratos que no son, o el gobierno le está dando los documentos equivocados a la Junta. Josué Colón subrayó que en algunas afirmaciones de la Junta, sobre todo en lo referente al acceso de terceros al terminal, se basan en borradores previos y no en el lenguaje final sometido al organismo. Entonces, el sábado, porque esta carta es del viernes, realizamos reuniones con el PPO, que es la entidad privada que negocia el contrato, y el área legal de las APP para atender cada uno de los asuntos, y se contestaron. De acuerdo con Mujica, las cláusulas incluidas con el objetivo de romper el monopolio son inoficiosas porque dependen de mecanismos como las transferencias de gas barco a barco que no están autorizados bajo las regulaciones vigentes o porque descansan en la disposición de la gasifera a negociar el acceso caso a caso. Y ese es uno de los lenguajes que Josué Colón dice que estaba en uno de los borradores y que ya no está. Oye, primero, ¿quién le envió el borrador a la Junta? ¿Quién no le aclaró a la Junta cuál es el verdadero contrato? Pero, ¿por qué un borrador iba a tener un lenguaje de algo que no se puede hacer? Porque eso es lo que dice la Junta. Así que a esta hora, digo salvo, bueno, hoy es día feriado, no sabe si en la Junta estaban trabajando, pero a esta hora, en este momento, el contrato del gobierno con New Fortress todavía no está aprobado por la Junta de Control Fiscal. Y para mí el punto más importante es que la preocupación de la Junta es que no evita el monopolio de New Fortress para el suplido de gas natural al área norte de Puerto Rico. Esa ha sido la preocupación que ha tenido todo el mundo. Y ni hablar, que eso no está en este momento en el tapete, pero es una preocupación genuina, ni hablar sobre la situación financiera de New Fortress. Y como dice, mañana es martes de energía y hablaremos de este tema con Ramón Luis Nieves. Pero New Fortress,
la semana pasada estaba por encima de los $2. Bien bajito, pero por encima de los $2. Ahora mismo está en $1.90 las acciones de New Fortress. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sigue sucediendo. La semana pasada, el 7 de octubre, que hoy es 13, eso fue el jueves, estaban en $2.42 las acciones de New Fortress. Llegaron a estar en 2.30, eso fue lo más alto, $2.42, y en este momento está cerrando en el mercado en $1.92. Así que seguimos negociando el futuro energético de Puerto Rico, poniéndolo en las manos no solamente de una compañía que le hemos dado el monopolio de la generación, obviamente con excepción de las dos compañías privadas, AES y Ecoeléctrica, pero todo lo demás, el monopolio de la generación lo tiene New Fortress a través de Genera. El monopolio del muelle lo tiene New Fortress a través del contrato que le dio el PNP. Y el monopolio de suministrarnos gas natural, ahora por los próximos 7 años, es lo que está proponiendo el gobierno de Jennifer González, repito, a una compañía que está en quiebra. Y no me voy a cansar de decir esto. Una de las razones, justificaciones para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es que estaba en quiebra. Pero los grandes administradores del PNP le han entregado la administración de la generación de la empresa que estaba en quiebra, la nuestra, le han entregado el monopolio del gas natural que necesita las generadoras de la empresa nuestra que estaba en quiebra, se lo han entregado a un quebrado. Y básicamente para salvar a Genera, el quebrado, el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene que darle este contrato, aunque ese contrato lo que haga es agudizar la situación de monopolio que sufre Puerto Rico, porque cuando tú tienes un monopolio, el que está en el otro lado, el consumidor, es el que sufre por las malas decisiones del gobierno del PNP. Me están sonando la musiquita, son las 4:38, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43. Y ustedes saben que si es lunes, los últimos segmentos son de Deportes Zona 5. Ya está por ahí Federico, vino de negro para seguir guardando el luto de los Yankees. Si lo oye, se está riendo allá atrás. Porque el viernes pasado no vino, pero hoy vino. Saludos a Luis Vega, saludos a Alba Bonilla. Pero nada, no vamos a hablar de deportes todavía. Obviamente sí hay una nota de pésame que tendremos que dar por la muerte de uno de los patriarcas del béisbol. Cuando decimos patriarcas, porque de verdad su familia fue o es una familia histórica en el deporte, y obviamente me refiero a la partida de estos planos terrenales de don Santos Alomar padre, pero de eso hablaremos más adelante en Deportes Zona 5. Bueno, la Junta el viernes emite un documento en el cual, como les leí, y la voy a volver a leer, expresa una preocupación con que en el gobierno de Puerto Rico se está adoptando la mala costumbre de apartarse de las normas de competitividad, o sea, de competencia, y voy a leerla otra vez, no la tienes que poner en pantalla, pero es que es pertinente esto ahora, que es otro tema diferente. La Junta de Supervisión está preocupada con las inconsistencias del gobierno en cuanto a apegarse a los procesos que promueven la competencia en el mercado y la responsabilidad fiscal. Eso en cuanto al contrato de Subo. Y como vimos, a esa línea tan fuerte, la interpretación del secretario de Salud es que la Junta dijo que todo estaba bien y que él no entiende que el contrato de Subo hay que cancelarlo. Bueno, pues a fin de la semana, el Tribunal de Apelaciones declaró que el deslinde que había hecho el Departamento de Recursos Naturales
sobre la finca en la cual se va a desarrollar el proyecto que tiene controversias ambientales, porque nadie lo puede negar, que se conoce como Esencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que ese deslinde se había hecho en violación a la ley, particularmente porque no hubo la notificación a los vecinos, los afectados, que se supone que ordena la ley. La noticia yo me enteré inicialmente por un post de Bonita Radio, este medio de prensa independiente que hace una labor extraordinaria, y Bonita Radio, me parece que fue el sábado, pone golpe judicial a Esencia, se cuelga el deslinde del proyecto Esencia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones, por voz de los jueces Maritere Brignori, Martín Carlos Salgado Walsh y Waleska Aldebol, declaró que el deslinde no cumplía con la ley. Bueno, pues ¿cuál es? Igualito, esto es para que lo que quiero que entiendan es el patrón. O sea, el patrón de funcionarios de este gobierno de apartarse de las normas, de apartarse de la ley, de no aceptar las determinaciones en su contra de organismos superiores, porque en este caso la Junta de Control Fiscal tristemente es superior a cualquier organismo del gobierno de Puerto Rico, y en este otro de los tribunales. Porque la respuesta del secretario de Recursos Naturales la tenemos hoy en la página 8 del periódico El Vocero, la puedes poner ahí, página 8 del Vocero, deslinde del proyecto Esencia sigue vigente. Y yo decía, pero espérate, revisaron esto tan rápido, pues si la decisión salió el viernes pasado. Una nota de Andrea Cruz en El Vocero dice: tras el Tribunal de Apelaciones concluir que el departamento emitió una certificación de deslinde defectuosa, el secretario Waldemar Quiles expresó que el deslinde no queda sin efecto. ¿What? ¿Cuál es la interpretación del secretario Quiles? Bueno, que era una cosa, un error procesal, así que simplemente lo vamos a hacer ahora. El funcionario explicó que el fallo del apelativo al recurso de impugnación del deslinde radicado por José Rosado Rodríguez responde a un error en el anuncio público del proceso, por lo que el departamento divulgará este miércoles la notificación enmendada con el plazo correcto para recibir comentarios e impugnaciones de ciudadanos. Cita textual: el deslinde se mantiene. Y aquí es que está, para mí, el desafío al orden institucional. Si te puedes poner el clip del vocero, que es el próximo. Cita textual al secretario: el deslinde se mantiene. Señores, eso no es cierto. Si el deslinde se aprobó siguiendo un proceso que violentaba la ley y los reglamentos, el deslinde no es válido. Vuelvo a la cita del secretario: el deslinde se mantiene. Lo único es que ahora el departamento tiene que hacer un anuncio para notificarle a las partes que tienen 20 días para someter comentarios. Es un asunto administrativo. Alguien cometió un error, tengo que aceptarlo y echármelo encima yo, porque el último responsable de lo que sucede aquí soy yo. ¿Qué es lo que le está diciendo él? El entre líneas, las letras pequeñas. Nosotros vamos a hacer el proceso, pero no nos importan los comentarios que traiga la gente. Porque, señores, para que usted entienda, se supone que la ley da unos requisitos en este tipo de cosas y en otras para que las partes interesadas se enteren. Las partes interesadas pueden dar su opinión, objetar, estar de acuerdo, estar en contra. Y se supone que el ente gubernamental, en este caso el Departamento de Recursos Naturales, escuche a las partes y luego de escucharla, tome una decisión. Pues número uno, el tribunal determinó que según el reglamento no habían notificado adecuadamente a las personas afectadas, que eran los colindantes. Bueno, pues entonces el deslinde que se aprobó no puede estar en vigor. Pero Mr. Quiles básicamente está diciendo: sí, nosotros vamos a hacer la notificación, pero no nos importa lo que nos digan porque lo vamos a aprobar igual. Dice
la sentencia del apelativo. Si bien el DRNA informó correctamente que la parte adversamente afectada por la certificación del deslinde tendría 20 días para impugnar la decisión, en otras palabras, solicitar la reconsideración, no especificó el término jurisdiccional de 30 días para acudir ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. Ante tal escenario, los términos jurisdiccionales no comenzaron a transcurrir, pues la notificación fue defectuosa. Los jueces destacaron que la notificación enviada por el agrimensor de Cabo Rojo Land Acquisition, Carlos Lebrón Cabrera, y la publicación en la página web del DRNA informaban que el plazo para impugnar el deslinde vencía el 12 y 14 de junio, respectivamente, por lo que todas las notificaciones carecen de efectividad. Así que, pero ya sabemos, el deslinde va, lo que van a hacer es cumplir pro forma con lo que no cumplieron. Obviamente yo me atrevo a anticipar que esto volverá a los tribunales y el tribunal determinará eventualmente qué sucede con este caso, con esta controversia. No hay dudas que el proyecto de Esencia tiene serios problemas ambientales. Si tiene serios problemas ambientales, con más razón, los procesos tienen que ser lo más transparentes posibles. Que cualquier duda, si hay forma de aclararla, se aclare. Pero obviando los procesos o tomando determinaciones y decisiones antes de llevar a cabo los procesos, no es la forma de que el país gane confianza en que si eventualmente se da este permiso, es porque se han tomado todas las medidas cautelares que se tengan que tomar. Son las 4:52. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:58 de la tarde, entrando ya a la segunda hora de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Más adelante, como les dije, estaré conversando con Fede, que lo tengo aquí en el estudio, para hablar de los playoffs y otros temas. El BCN femenino, que está entrando en su última etapa. Ya están los 8 equipos que van a pasar a los playoffs. Les recuerdo que esta edición se retransmite hoy a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. También que me busque en mi canal de YouTube bajo mi nombre. Te invito también a que me busques en el otro podcast que participo semanalmente, en el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy. Eso es otro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Te invito a que le dejes la campanita, te registres ahí. También estamos en Apple Podcasts y en Spotify. Y mañana grabaremos otro episodio de Análisis de la Z a la A. Bueno, hay cosas que uno lee. Yo soy graduado de la UPI, bachillerato de la UPI y escuela de leyes de la UPI. Y estuve en algunas organizaciones estudiantiles, consejo de estudiantes, revista jurídica. Había una organización que se llamaba Juventud Universitaria Autonomista en aquel momento. Yo no sé, yo no recuerdo que nosotros tuviéramos que pedir permiso para llevar invitados. A lo mejor había que pedirlos y pues no, como nunca se negaban. Y por lo menos en la UPI de Río Piedra ha habido una tradición histórica de funcionarios gubernamentales, líderes políticos que han entrado, y salvo ocasiones como una vez que entró Norma Burgos, que era secretaria de Estado, y los estudiantes casi no la dejaron entrar. Cuando yo fui presidente de la revista director de la revista jurídica, editor en jefe de la revista jurídica, era año de elecciones y llevamos a todos los candidatos a la gobernación, las elecciones de 1984, y fue el famoso abucheo a Romero Barceló. De eso yo he escrito en otro foro. Sí recuerdo que cuando hubo el abucheo a Romero, el rector de la Universidad de Río Piedra emitió una orden prohibiendo la entrada de otros candidatos, y al otro día iba Hernán Padilla,
que era candidato, y nosotros fuimos al tribunal, yo como estudiante, con mis 2 abogados, Víctor García San Inocencio y Javier Colón Morera, y en menos de 2 horas el tribunal, el juez Peter Ortiz, que era del Tribunal Superior en aquel momento, emitió la orden y diciendo, o sea, revocando y bajo principios de libertad de expresión, permitiéndonos a nosotros los estudiantes invitar a Hernán Padilla, y él pudo ir y hablar. ¿Por qué hago todo esto? Porque en el fin de semana leo una noticia de Metro que me dejó totalmente sorprendido. Estudiantes del RUM, del recinto universitario de Mayagüez, señalan presidencia UPR no ha aprobado visitas del comisionado residente. El comisionado residente está llevando a cabo unos foros que le llama Foro Campus, y ya ha estado en varias universidades privadas, en la Católica, en la Ana Geméndez, en la Interamericana, en diferentes recintos. ¿Por qué? Porque bajo el gobierno de Donald Trump y la nueva legislación, la Big Beautiful Bill, cambiaron las reglas de la beca Pell. Y creo que hay cambios en los préstamos estudiantiles también. Y me indican que ha habido unos foros muy concurridos donde pues Pablo José les habla de los cambios. Que al final de los foros los estudiantes preguntan de otros temas. Pues de eso se trata. Tú tienes ahí un funcionario electo, comisionado residente. Bueno, pues leo de la nota del pasado sábado en Metro. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Mayagüez, AECIPO, informó a través de sus redes sociales que la presidencia de la UPR aún no ha aprobado la visita del comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, para ofrecer personalmente una orientación a los estudiantes sobre los cambios en las becas federales, tal como se ha hecho en otros recintos universitarios privados. Sin embargo, parece que se trata de un error de coordinación. En la red social Instagram, el grupo estudiante señaló lo siguiente: educación o censura. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas cumplió con todos los procesos para recibir al comisionado residente y orientar al estudiantado. Sin embargo, la centralización de la presidencia de la UPR impidió que este evento se llevara a cabo. Una decisión administrativa que no solo limita a nuestra asociación, sino que también priva al estudiantado de información esencial para el futuro académico. Entonces, el recinto trató de aclarar que no. Destaca el doctor Agustín Rullán Toro, rector de la universidad, desde el recinto, que se aclaró que hubo un error de interpretación relacionado con no sé qué rayo que regula la coordinación de eventos. Mire, primero, ¿qué tiene que hacer la presidenta de la universidad decidiendo quién le va a hablar a estudiantes invitados por una organización estudiantil? Es más, en esta semana voy para otra para Mayagüez. Como exgobernador me invitan a cada rato. Diferentes foros en universidades públicas, universidades privadas. Ya él le ha dado orientaciones en la Católica, en la Politécnica, en el recinto de San Germán y de Fajardo de la Universidad Interamericana. Nada, me parece un error garrafal. Espero que lo corrijan. Espero que lo corrijan, porque no hay ninguna justificación. Es más, Pablo José puede ir allí como candidato, como presidente del Partido Popular, igual que puede ir Juan Dalmau, igual que puede ir Jennifer como presidenta del PNP. La universidad debe ser un foro de debate de ideas. Pero ojalá y sea un error de mala interpretación y que permitan estas invitaciones de estudiantes tanto en Mayagüez como en cualquiera de los recintos de la UPR. Pero hablando de la Universidad de Puerto Rico, ustedes saben que recientemente se aprobó una legislación, creo que es un poco controversial. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Una legislación de Tomás Rivera Chat para que se acepte automáticamente en la UPR a los estudiantes que estén dentro del 20% más alto de su escuela pública o escuela privada. Yo creo que tiene unos problemas de implantación, pero me parece que en la medida que la universidad está perdiendo estudiantes y muchos estudiantes
cree que no puede ser admitido a la UPR, que tú se lo permitas automáticamente, es un paso de avance, yo creo. Porque me parece que es algo que hay que hacer la prueba. Hay quien tiene dudas, hay quien piensa que esto va a bajar la calidad del estudiante. A mí me recuerda cuando yo fui gobernador que pusimos en vigor la iniciativa de darle el College Board gratis a todos los estudiantes del sistema público en tercero y cuarto año, porque muchos estudiantes no cogían el College Board, primero porque no tenía dinero para pagarlo, o porque se creía que no iba a sacar buenas notas en el College Board, y resultó, no se me olvida, que en los primeros años que pusimos eso en vigor, aumentó el número de estudiantes de escuelas públicas admitidos a la UPR, porque los estudiantes descubrían que podían ser admitidos a algunos de los recintos. Después bajo Fortuño eso se eliminó, después bajo Alejandro eso regresó, y creo que todavía le están dando el College Board como una medida de incentivar que tú entres a estudios universitarios, particularmente a la Universidad del Estado. Pues nos dice el periódico El Vocero hoy, y creo que es una buena noticia, afinan detalles para implementar la admisión automática a la UPR. Dice dice el secretario del Departamento de Educación: entiendo que la ley exige que el Departamento de Educación esté remitiendo las listas el 1 de octubre de cada año. Nosotros ya remitimos el pasado 29 de septiembre todo lo que tiene que ver con ese listado que compone el 20% de todas las escuelas del sistema público en Puerto Rico. Ya el proceso está corriendo y en los próximos meses los estudiantes recibirán sus notificaciones de cara al próximo año universitario. Del lado de la universidad, lo que se dice es que están afinando detalles de cómo van a hacerlo, interpretarlo, porque sí tiene unos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú quieras entrar al recinto de Río Piedra, que tiene unos estándares más altos, a que tú quieras entrar a otro recinto. No es lo mismo que tú quieras entrar a Ciencias Naturales, que tiene unos estándares más altos, a que tú quieras entrar a Ciencias Sociales, que fue donde yo estudié. Así que cómo esto se va a poner en vigor, no estoy claro. Sí hay unos elementos un poco de injusticia. Por ejemplo, si tú eres un estudiante que en tus años de escuela superior decides coger unas electivas que son bien difíciles, pero que las decidiste coger, por ejemplo, si hay escuelas que tienen biología avanzada, química avanzada, pues a lo mejor sacaste B en esa clase. Y entonces el que se quedó con las clases, con los cursos normales, sacó A y parece que tiene mejor promedio que tú, pero es que tú cogiste una clase más difícil. Hay elementos que me parece que tienen que ajustarse, pero que ya estemos encauzando esta ley, que es novedosa, me parece que es algo positivo y que lo que amerita, yo hubiera preferido una ley que fuera temporera. Qué sé yo, vamos a hacer esto por 3, 4, 5 años a ver cómo resulta, y que pudiéramos medir el desempeño de esos estudiantes que entraron por esta vía automática una vez llegan a la universidad. Repito, hay preocupaciones de cómo se va a poner en vigor y hay quienes están en contra, y yo lo puedo entender, porque no siempre... lo otro es, hay sistemas validados, hay escuelas validadas, hay colegios validados que no usan el sistema de A, B y C, y que usan otros tipos de sistemas. ¿Cómo esos estudiantes van a poder competir? No estoy claro. Pero yo soy de los que creo que mientras se abran mayores oportunidades de que jóvenes entren o consideren entrar a la universidad, eso es positivo para todo el mundo. Bueno, y el Senado se apresta a aprobar esta semana una nueva ley que dificulta el acceso a información pública. Este es otro proyecto, de ese no tengo clipping, no te preocupes. Ese es otro proyecto de... no, sí, hay uno, sí, perdona. Presidencia, sí. No, perdón, espérate, estoy aquí hablando con control. No, ese no tengo un clipping. Yo tuve aquí hace unas cuantas semanas atrás a el Centro de Periodismo Investigativo hablando precisamente de este proyecto de ley que se va a aprobar sin vistas públicas. Miren qué curioso, tiene que ver con la ley de transparencia gubernamental y lo van a aprobar sin vistas públicas. La medida lo que hace es enmienda la actual ley de transparencia gubernamental y de acceso a información pública y la complica en lugar de simplificarla. Y si algo hemos visto durante los pasados años, el gobierno de Pedro Pierluisi y este gobierno, es que organizaciones de periodistas se han visto en la obligación de tener que ir al tribunal
a obtener información que claramente es pública. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que te lo dificultan, pues te tardas más en obtener la información. Yo hablaba con una persona que me decía esta mañana, ¿y por qué alguien en el gobierno va a negarse a dar información pública que al final del camino sabe que lo va a perder? Porque es pública. Yo, bueno, porque en el camino atrasaste la obtención de la información por 4 meses, por 5 meses, y el funcionario público o el ente gubernamental piensa que ya eso no va a ser noticia. Y la táctica es de dilatar. Pues ya se ha puesto en calendario para esta semana. Leo una nota aquí del periódico Metro. Profesores de la UPR condenan proyecto que limitaría el acceso a información pública. Aquí no ha salido nadie a defender este proyecto que no sea, ¿quién más va a ser? Tomás Rivera Chat. Que tengo que decir, al paso que vamos y por la inefectividad de Jennifer González y su vacío de liderato, este va a ser el cuatrienio de la legislación de Tomás Rivera Chat. O sea, le mencioné el proyecto de la UPR, es un proyecto de Tommy y lo comenté positivamente. La ley de libertad religiosa, proyecto de Tommy. El código electoral, proyecto de Tommy. O sea, este cuatrienio va a ser el cuatrienio de la legislación de Tomás Rivera Chat porque Jennifer no propone nada. Esa es la verdad. Y este proyecto es de Tomás Rivera Chat. Dice la nota de Metro, el profesorado de la Concentración de Información y Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la UPR advirtió hoy que el proyecto de ley el PDLC 63, pautado para votación mañana, constituye un grave retroceso para el derecho al ciudadano de acceso a información pública en Puerto Rico. Entre las cosas que hace este proyecto es que establece sanciones simbólicas que no garantizan transparencia real y crea nuevas barreras para las personas sin acceso digital. Aumenta el periodo de tiempo que tiene la agencia para entregar la documentación, crea mayores obstáculos. En fin, no hay una sola entidad. Todo lo contrario, todas las entidades que agrupan a periodistas o que pretenden salvaguardar los intereses de acceso a información pública están abiertamente en contra, pero eso no le importa a Tomás Rivera Chat y nadie piensa que Jennifer lo va a detener. Bueno, en una noticia de esta tarde, las diferencias dentro del gobierno del PNP y dentro del PNP son evidentes. Recordarán que hace unos meses atrás se generó una controversia porque el alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, logró que la legislatura del PNP le aprobara un proyecto de ley para pasar las cavernas de Camuy al municipio de Camuy. Los alcaldes de Atillo y de Lares, curiosamente populares, el de Camuy PNP, se opusieron en gran medida porque las cuevas de Camuy, que son un sitio espectacular, yo fui cuando estaba en su cúspide en el sentido de muy bien organizado, muy limpio, muy bonito, está destruido después de María, pero desde el punto de vista físico están en los 3 pueblos. Es más, Camuy es el que menos territorio tiene del área que se conoce como las cuevas de Camuy. En aquel momento, la gobernadora hizo lo correcto, vetó la medida. Todos pensábamos que la iba a firmar, vetó la medida. Y luego de eso, hace 2 semanas, el secretario del Departamento de Recursos Naturales obtuvo una primera plana en el periódico El Vocero, diciendo que ya él tiene un plan para reabrir las cuevas administradas por el propio departamento. Quiero también aquí hacer una salvedad. Las cuevas de Camuy estuvieron en su momento de mayor brillo cuando estaban en lo que se conocía como la Compañía de Parques Nacionales, una entidad que se creó bajo el gobierno de Hernández Colón, que era un poco replicando el National Park Service, que administraba facilidades como las cuevas de Camuy, facilidades como el balneario de Boquerón y otros balnearios, óigame, y funcionaba. Y eso los gobiernos del PNP lo destruyeron. Imagínense, una cosa que se llamaba parques nacionales. El gobierno del PNP lo destruyeron y lo pusieron ahora bajo recursos naturales.
no bajo una entidad que estaba diseñada para eso. Bueno, pues el secretario de Recursos Naturales dijo, no, yo las voy a reabrir y las voy a correr yo. Hoy, nota que acaba de salir hace unas horas en el periódico El Nuevo Día, Gabriel Hernández critica planes del Departamento de Recursos Naturales sobre las cavernas del río Camuy. Llevamos 8 años con el mismo cuento. Gaby, ¿de quién es el cuento? ¿De los populares? No. Esos 8 años han sido de gobernadores del PNP. O sea, el alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes, le acaba de decir al país que por lo menos en este tema, los gobernadores del PNP, incluyendo a Jennifer González, aunque ahorita lo voy a citar, él trata de sacar a la gobernadora, llevan el mismo cuento sobre las cuevas de Camuy. Nota de Leisa Caro González en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Gaby insistió en que el departamento no cuenta con el recurso humano para administrar esa instalación y reiteró que está disponible para operar el espacio a través de un acuerdo colaborativo. Dice, cita textual, el secretario de Recursos Naturales no establece política pública del gobierno. La política pública del gobierno la establece la gobernadora. Yo he estado en comunicación con la gobernadora y me ha manifestado que ella no descarta nada, argumentó Hernández al asegurar que se mantiene viva la posibilidad de una APP. Ok. Pues el alcalde de Camuy, presidente de la federación, le ha llamado cuentistas a todos los gobernadores del PNP. Pero acaba de decir que el secretario de Recursos Naturales, cuando le dio la primera plana al vocero, no estaba autorizado por la gobernadora. Y si eso es cierto, pues entonces tenemos una crisis interna dentro del gobierno. El parque lleva cerrado desde el 2017, después de María. Abrió parcialmente en el 2021, obviamente no estaban listos, vinieron las lluvias de Fiona y tuvieron que cerrar. Cita textual del presidente de la Federación de Alcaldes. Llevamos 8 años con el mismo cuento. ¿Cuántos secretarios de Recursos Naturales? Él hizo la pregunta. Yo se la contesto. No recuerdo cuántos son, pero todos son PNP. Todos. Llevamos más de 4 secretarios prometiendo que vamos a tener un parque de las cavernas ágil abierto al público y eso no ha ocurrido. Planteó que la atracción natural tiene asignados para su operación 12 empleados, incluidos 2 guías, lo que a su juicio resulta insuficiente para mantener más de 250 cuerdas de terreno, operar la boletería y administrar el espacio. Y obviamente se reafirma en que él quisiera administrarla el municipio de Camuy. Esto es duro. A preguntas del Nuevo Día, el alcalde de Camuy sostuvo que el cuatrenio pasado, el entonces gobernador Pierluisi tuvo la mejor intención de desarrollar el parque, pero que supuestamente al interior de Recursos Naturales hay un gobierno permanente que obstaculiza todo. Cita textual de lo que le dijo el Nuevo Día. ¿Pasó algo los pasados 5 años bajo la administración de Pierluisi? No pasó nada. ¿Ha pasado algo en estos 10 meses más allá de las expresiones que ha hecho el secretario? No ha pasado nada. Creo que esa expresión de Gaby, alcalde de Camuy, se le puede aplicar a casi todo en el gobierno de Jennifer González cuando se le pregunte, no creo que esto esté grabado en vídeo, ¿ha pasado algo en los pasados 10 meses sobre el contrato de Luma? ¿Ha pasado algo en los pasados 10 meses sobre X, Y, Z en el gobierno? La contestación es no ha pasado nada. Le pregunta el Nuevo Día, ¿cree que existe la posibilidad, como dijo el secretario, de que el parque comience a operar a finales de año o principios del 2026? Ojalá que así sea. Y yo espero que me invite, porque hasta el momento no me ha invitado a ninguna reunión para discutir cuál va a ser el plan de trabajo para reabrir el parque. Y cuando estemos allí, yo espero que no sea un engaño a la señora gobernadora de maquillar la entrada y hacer un corte de cinta para en 6 meses otra vez tener el parque cerrado. Como dice Jonathan Lebron temprano en la mañana, excelente ambiente laboral en el gobierno de Jennifer González. Pero ahora digo yo, Gabriel es el alcalde de Camuy, PNP, presidente de la federación. Este es su issue. Yo no le doy la razón en todo lo que él pide. Pero que el secretario de Recursos Naturales ni se ha sentado a hablar con el alcalde de Camuy sobre este tema y que la gobernadora y el staff de la gobernadora en Fortaleza no han exigido que el secretario se siente con el presidente de la Federación de Municipios.
Si es cierto lo que está diciendo Gaby, el alcalde de Camuy, es otra muestra que estamos ante un gobierno descabezado. O sea, lo digo yo por experiencia. Yo, de gobernador, hubiera exigido que la reunión fuera en Fortaleza con mi ayudante a cargo de estos temas y que trajeran al alcalde que estaba quejándose y al secretario de gabinete y después me informaran el resultado de la reunión. Bueno, en temas internacionales, hoy Donald Trump estaba por Israel, luego estaba en Egipto, ya se liberaron los 20 rehenes que quedaban vivos, están en Israel, ya creo que el primer grupo de como 300 presos políticos que tenía Israel, de palestinos que estaban presos, ya el primer grupo se ha entregado, se ha liberado. Hubo una firma de un acuerdo de paz entre los países que colaboraron, no entre Hamas e Israel. El acuerdo no está finiquitado, pero ya se está ejecutando las primeras partes. Y Donald Trump ha hablado, me voy a citar aquí del periódico de España, del periódico El País. Donald Trump habla de va a ser la era dorada de Israel y Oriente Próximo en el evento en Egipto donde se firmó el acuerdo entre los observadores o intermediarios. Estuvieron varios presidentes de Europa, estuvo el presidente de España, quien abiertamente ha criticado el genocidio en Gaza. La presidenta de Italia ha dicho que es de derecha, ha dicho que estos acuerdos abren la puerta a que Italia reconozca el Estado palestino. Así que tengo que decírselo, en esta tengo que dársela a Donald Trump. Too little, too late, probablemente. Demasiados muertos. Donald Trump igual que Biden, le permitieron a Netanyahu que hiciera lo que le diera la gana. Pero por lo menos al final del camino, hasta hoy, hay una señal de paz. Si va a ser una paz duradera, está por verse. Y antes de irme a la pausa y hablar de deporte, el presidente de la Cámara de Representantes Federal ha dicho que el cierre de gobierno, que nos preparemos, que este va a ser el cierre de gobierno más largo de la historia de los Estados Unidos. Es más largo, si mi memoria no me falla, duró 38 días. Prepárense para lo peor. Son las 5:23. Cuando regrese, Deportes Zona 5 con Federico López. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es lunes, no lo tuvimos el viernes, lo extrañamos, Luis Vega lo extrañó, más gente lo extrañaron, pero hoy está aquí con camisa negra, sí, en persona, Federico en Deportes Zona 5. Saludos, Fede. ¿Cómo estuvo Aníbal? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Ayer estuve en Isabela. Lindo ambiente que se sentía ayer. Las pollitas le ganaron a Manatí. Detuvieron su racha. Manatí tenía racha de 6 victorias consecutivas. La vieron paralizada ayer. Así que ahora tienen... ¿Y ese se transmitió por televisión? Sí. Estabas trabajando. Sí. Así que ahora mismo las pollitas están en la tercera posición. Manatí está en la cuarta, pero vamos a hablar de eso más adelante porque tenemos que comenzar con la noticia de que estamos en luto. Puerto Rico y el béisbol está de luto con la partida de Santos Alomar, padre de Sandy, de Roberto y pelotero él, o sea. No, claro, pero a eso iba porque uno que sabe, a veces sabe un poquito, de repente, lamentablemente pasan estas cosas y te das cuenta de más detalles y más cosas. 20 años de edad cuando debutó en las mayores en el 1964 con los Cerveceros de Milwaukee. 15 temporadas donde pasó por los Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, los Angels de California, los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas. Después jugó al mismo tiempo 18 temporadas de la invernal con los Lobos de Arecibo, los Leones de Ponce, los Cangrejeros de Santurce. Yo lo recuerdo de los Cangrejeros. Yo soy cangrejero, aunque ya tengo que volver al béisbol invernal. Pero tú tienes una mezcla tan interesante de equipos, pero eso es otro tema. Sí. Pero pues yo lo vi jugar en los Cangrejeros.
Y además pues tuvo una experiencia desde el punto de vista de coach y gerencial, Sí, o sea, administrativa también, administrativa. sí. Así que, y ya que mencionas eso, con los Cachorros de Chicago, los Rockies de Colorado, los Padres de San Diego, y fue el primer manager de Puerto Rico en el 2003, cuando con los profesionales en el premundial Wow. de las Américas, en el preolímpico de las Américas. Así que, obviamente, de luto Puerto Rico y de luto el béisbol boricua. Y pues saludos a todos los Alomar, que es una Claro. familia amplia, extendida de béisbol y son de Salinas, ¿verdad? Salinas, De sí. Salinas, sí. Mira, rápidamente, vamos con algunos detalles rápidos antes de entrar a hablar de la postemporada de las mayores. Tenemos BCNF, tenemos algunos detalles. Primero, Puerto Rico se colgó la medalla de plata en el Norseca Final Six que se llevó a cabo en Ponce. Cayeron en sets consecutivos contra Estados Unidos en la final, 27-25, 25-20, 25-21. Así que medalla de plata en el primer torneo bajo la dirección de Yamil Torres. Lució muy bien Puerto Rico, dominantes victorias, y también demostraron carácter viniendo de atrás en esa victoria contra República Dominicana. Así que impresionante lo de los muchachos allá en Ponce. Me gusta este equipito, me gusta la mezcla de veteranía, juventud que está en este equipo. Por su parte, nuestro Huracán Azul se está preparando, ya llegó la hora, porque se enfrentan a Argentina mañana. Así que vamos a ver qué pasa con todos los cambios que hubo. Y vi que están regalando taquilla, parece que no se ha vendido mucho. Pues, no, vamos a meter a la política. Ok. O sea, si lo hubieran hecho aquí, se llenaba. Sí. Se llenaba y si lo haces en Argentina, se llena también. Para ver a la selección, te va a llegar un montón de gente. Hay muchos temas políticos pasando en Estados Unidos que a lo mejor limitan algunas cosas. También hubo el cambio de Chicago a Miami, así que son muchos factores. Yo creo que también el proceso de venta se retrasó por algunas cuestiones. Bueno, el viernes que tú no estabas, habían dicho que por la mañana todavía no lo estaban vendiendo, y entonces Manuel chequeó y ya por la tarde sí estaban vendiendo las taquillas. Así que pero leí en algún sitio que están regalando taquillas a equipos de fútbol del área de Qué Florida. bueno, eso siempre es bueno, pero vamos a ver qué pasa. Obviamente el tirijala, pero la oportunidad que se le va a dar a los boricuas. Por eso la gran interrogante es si Messi va a jugar o no va a jugar. Claro que sí, pero hay una cita de Juan y O'Neill. Conocemos muy bien al papá, ¿no? Esto ha sido el capitán del equipo nacional. Esto ha sido un maratón. Yo recuerdo. ¿Él recuperó bien de su lesión? Sí, ya. Qué bueno. Esto ha sido un maratón. Yo recuerdo estar en la sub-15, tener que pedirle a mis papás que pegaran los pesajes para el clasificatorio. Así que llegar a este nivel es realmente bonito. Y pensé que no llegaría tan rápido. Pero, oye, la oportunidad de enfrentarse a los campeones del mundo no se le da a cualquiera. Tiene que estar pasando algo bien lindo con el fútbol boricua y con esta generación para que se le dé esta oportunidad. Así que aprovecharla, vamos para adelante. Tú sabes que a mí se me parece lo que está pasando con el fútbol boricua, lo que está pasando en Panamá. Panamá, al igual que nosotros, el deporte rey era el béisbol. Ajá. Y entonces en los últimos años, allá fueron a un mundial. Sí. Ya llegaron a ir a un mundial. Y allá son locura con su equipo. O sea, estoy chequeando a ver por dónde va para la clasificación. Yo creo que tú necesitas... Hay ciertos momentos en la vida del deporte o de un país, de una nación, de lo que quieras, donde surgen figuras claves que te llevan a otro nivel. Y yo creo que puede estar pasando eso con el fútbol. O sea, lo que es Jeremy, lo que es Leandro, lo que están surgiendo esas figuras que captan la atención. Y los dos van a estar mañana, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa, pero buenas noticias para el fútbol de Puerto Rico, a trabajar juntos todos hacia adelante. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a las mayores. ¿Por qué no? Vamos a las mayores y hacemos un segmento de baloncesto para cerrar. Hoy, juego 2 de Seattle, de los Tigres y Seattle. Y entonces, perdón, que estoy perdido aquí. Ahora sí. Hoy, juego 2 de Seattle y los Blue Jays. Que ganó anoche
Seattle. Exactamente. Y juego 1 de los Dodgers y los Brewers. Ya se está jugando el partido de los Mariners y Blue Jays. Al momento 3-2 favoreciendo a los Mariners. Así que eso es lo que está pasando. Y hoy pues empieza la otra serie de los Dodgers y los Brewers. Obviamente todavía sufriendo la eliminación de los Yankees. Hablemos un poquito de eso, porque no eso siempre hay tiempo para Hay hablar. tiempo, pues. Tú y yo llevamos muchos años juntos ya haciendo esto, pero desde que empezamos a hablar de las mayores, de que empieza la temporada, empezamos a recibir mensajes. Y generalmente los mensajes eran que esperen octubre. Esperamos octubre y pasó lo mismo. Así que pues son cuestiones de la vida. Parece que otro año, hasta hace poquito vi un meme que decía feliz cumpleaños a los Yankees por otro año sin campeonato. Yo la noche que fueron eliminados, a Luis, que nos está escuchando, a Elba Bonilla, que no sé si Él debe estar diciendo, pero ya. No, yo simplemente le escribí bienvenido a la temporada regular del 2026. Pues hablamos rápido y pues son cosas que pasan, se ganan el terreno de juego. Y habían serias dudas con lo que estaba pasando con los Yankees desde el principio, lo de Volpi en el Ciore, y siempre se hablaba de los momentos grandes y pues pasó lo que nosotros creímos, lo que muchos expertos por lo decían. menos, y todos los fanáticos se pasan quejándose del dirigente, o sea, I don't know. Sí, pero he visto muchos comentarios, tú sabes que obviamente la prensa de Nueva York en específico dicen que es una de las más duras, que no se le puede echar toda la culpa al manager, que la parte de la culpa hay que echársela a Cashman, al gerente general, al que hace los movimientos y que ha sido el arquitecto de este equipo. Y desde el principio se le preguntó, mira, en esta temporada se le preguntó a Cashman, hay grandes dudas con la defensa. Él dijo, no hay ninguna duda. Nosotros somos un equipo defensivo. Sí, ustedes jugaron, nosotros jugamos más octubre que ustedes. Cashman decía, nosotros somos un equipo defensivo y vamos a verlo. Hablamos en octubre y pues ya hay serias cuestiones, que hay preguntas que le están haciendo sobre qué va a pasar para la próxima temporada. Bueno, son las 5:37, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, BSN femenino entrando ya a la última etapa. Ya se sabe quiénes son los 8 que pasan, los 2 que quedan fuera, pero todavía hay algunas posiciones. Ya se sabe quién llega a primer lugar. Todo eso, los detalles, cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:44 de hoy, lunes 13 de octubre del 2025. Continúo en Deportes Zona 5 con Federico. Bueno, pues entramos al BCN femenino. Vamos al Baloncesto Superior Nacional Femenino, 3 días. Y 3 días más. O sea, acaba el 15. 15 de octubre la temporada regular, pero ya sabemos, obviamente, los 8 clasificados, lo que significa que pueden haber algunos movimientos leves, pero algunos movimientos en esa tabla de posiciones. Para que sepan, los eliminados, vamos a empezar. Los Cafetaleros de Yauco, dirigido. ¿Llegó a ganar uno? Los segundos eliminados, las Leonas de Ponce. Llegó a ganar uno nuestro. Yo le tengo mucho cariño. Yo no tengo nada no, claro. Sí, ganó, de Eddie. Ganó uno. Ganó. Entonces, primera posición. Ponce y Yauco. El sur. Ponce y Yauco. Sí. El sur no existe en estos playoffs ahora. No lo digas de esa manera. Bueno, en serio. Hay una canción famosa de Joan Manuel Serra que se llama El sur también existe, por eso. Sí, pero bueno, Juana Díaz está. Juana Díaz está ahí. Es sur, sí. Mira, ok. Las Cangrejeras de Santurce, ya, adueñadas, se quedaron con la primera posición. A pesar de que perdieron con Moca el viernes. Sí, entonces, están las Explosivas de Moca en la segunda posición. Pero
están las Pollitas de Isabela en la tercera posición. Atenienses de Manatí, cuarta posición. Gigantes de Carolina, quinta posición. Criollas de Cagua en la sexta posición. Ganaderas de Atillo en la séptima posición. Y las Monarcas de Juana Díaz en la octava posición. Porque ya sabemos los 8 equipos, porque no hay manera con lo que queda que sigan subiendo los dos de abajo. Pero, por ejemplo, las Pollitas de Isabela. Les queda un juego. Si las Pollitas de Isabela ganan ese juego y las Explosivas de Moca pierden, las Pollitas de Isabela suben al segundo puesto porque dominaron la serie antes ante Moca. Así que se pueden dar esos movimientos interesantes que entonces van a poner un poquito más de pique a los playoffs. Y lo mismo creo que pasa con el 6, 7 y 8. Sí, porque las Criollas de Caguas ahora mismo tienen 7 y 9. Las Ganaderas de Atillo tienen 7 y 10. Las Monarcas de Juana Díaz tienen 7 y 11. Así que se van a dar esos movimientos. Por ejemplo, las Atenienses de Manatí. A Caguas le quedan varios juegos, sí, entonces. Las Gigantes de Carolina y las Atenienses de Manatí 10 y 7 y 10 y 8. Así que se pueden dar esos cruces. Tú pierdes, yo gano, me voy para arriba. Cosas así. Ya que mencionas a Caguas, por ejemplo, a las Criollas de Caguas le queda un partido que es contra las Leonas de Ponce. Así que vamos a ver qué pasa, pero hoy juegan contra las Cafetaleras. Así que tienen esa... O sea, que Caguas juega contra las dos eliminadas. Okay. Vamos a ver qué pasa, pero se pone muy interesante estos últimos días, estos últimos 3 días, si contamos este día, de la temporada regular. Si acabara como acaba hoy, va Sería Santurce contra Juana Díaz, Moca contra Atillo, Isabela contra Caguas, Manatí contra Carolina. Ok. Eso es lo que pasaría. Así que vamos a ver, obviamente, cómo va a pasar estos últimos días. Y ya el viernes vamos a tener un mejor panorama, porque no me han confirmado todavía cuándo empiezan los playoffs. Así que puede ser que yo creo... No me atrevería a decir, pero el 17 podría ser un buen día para comenzar los playoffs, así que vamos a tener un mejor panorama. Ok, el viernes que tú no estabas, comentamos una nota que sacó el periódico El Nuevo Día de cómo la asistencia está aumentando significativamente y que hay equipos que están promediando 2,000 aficionados por juego en la serie regular. Tú has estado narrando como el equipo de transmisión de televisión en algunos de los juegos, en varios de los juegos. Yo nada más he ido 3 o 4 juegos de las Cangrejeras. Estamos pompeados para ir a los playoffs. Número 1, eso es lo que tú percibes. Y número 2, ¿a qué tú atribuyes el aumento en la asistencia de los fanáticos? Obviamente, siempre hay que pensar en los resultados positivos de la selección nacional de Puerto Rico, de la femenina. Creo que hay muchos municipios que no tienen baloncesto superior nacional masculino. Y de repente... Como Juana Díaz, Moca, Atillo, Isabela que tiene una tradición y tiene una tradición del BCN, pero no... Igual, Yauco, Juana Díaz, Atillo, Isabela y Moca. Son los que no tienen baloncesto superior, que yo creo que les encanta el baloncesto y se presentan, y se ha notado el aumento en fanaticada y la energía que se vive en las canchas. Yo ayer en Isabela estaba... ¿Cómo cuánta gente había ayer en Isabela, tú crees? Como 2,500 por ahí. Sí, se trepó. Así que muy interesante lo que se está dando y nos esperan unos grandes playoffs del baloncesto superior nacional femenino. Y hay que reconocer que el hecho que se están transmitiendo por televisión también ayuda. Le da un exposure adicional. Además de que generalmente los equipos tienen sus transmisiones por las redes sociales y sus equipos de mercadeo y comunicación. No lo sigo tanto como el masculino, pero el nivel de refuerzo también que se están trayendo son ayuda también, claro buenas, que sí. Así que no me pongo a hablar de los refuerzos. Pero sí, y se ve y se nota y qué bueno que se está dando este boom en el baloncesto superior nacional femenino, que yo creo que también es algo lógico pensando en lo que está pasando con el baloncesto superior nacional masculino. O sea que el viernes cuando tú vengas, no solamente tendremos la actualización de las Grandes Ligas, sino ya tendremos los 8 y probablemente cuando empezarán los playoffs. Exactamente. Y el calendario y todo eso. Exactamente. Sí, obviamente... puede ser un cambio y cambia, pero
Vamos a ver si ese mismo día comienza o tal vez empiezan el 18, un sábado, estaría lindo. Me gustó también que, por ejemplo, el juego de ayer que me tocó por televisión fue a las 6 de la tarde, que yo creo que es un Para un domingo. un domingo a las 6, un poquito mejor que a las 8 allá. Pero mira, vamos a seguir hablando de baloncesto y vamos a hablar de nuestro hermano John, nuestro amigo John. La Sola Besares. Bueno, sí, se hizo el anuncio. Finalmente, yo, por razones profesionales, sabía por dónde iba todo eso, pero resúmelo tú. Mira, que hizo el alcalde de Caguas hoy. Hoy se presentó oficialmente lo que es el diseño. Está espectacular lo que será la nueva Sola Besares, que debe de estar para el 2028. Yo entiendo que para la temporada 2029 debe de estar, pues según lo que dijeron, porque estaría para el cuarto trimestre del 2028 la cancha, así que 2029 debe de ser, si todo sale bien como queremos, que los criollos de Caguas tengan su nueva cancha, la Sola Besares, que estábamos hablando fuera del aire, que ha sido sede de grandes eventos. Me acuerdo los campeonatos Norseca que se dieron allí del voleibol femenino, y obviamente las criollas de Caguas del voleibol también se merecen ese espacio, y lo que es ahora las criollas de Caguas del baloncesto superior nacional femenino se merecen ese espacio también. Así que creo que es una gran idea. Obviamente estaba Cuco, estaba Wilhelmus, estaban todos los jugadores del baloncesto superior nacional masculino aportando en esa conferencia de prensa, y creo que es un escenario que se necesita para el deporte puertorriqueño. Solamente Nos para ponen la música. Que sepan que el anuncio es que no es que se va a reconstruir la que estaba, sino que básicamente se va a construir una nueva, una cancha nueva a un costo de $35 millones. FEMA aprobó cambiar de reconstrucción a básicamente hacer una cancha nueva. Obviamente está cerrada desde el paso de María, así que estoy viendo aquí el diseño, las imágenes del diseño, y se ve espectacular. Se ve espectacular. Dicen que tiene hasta para boxeo, que va a haber un sótano, así que se podría convertir también para poner una pista de patinaje en hielo y cosas así. Así que si se da todo lo que queremos, va a ser un gran recinto para evolucionar y para el deporte puertorriqueño nuevamente, como lo fue lo seguirá haciendo, y lo fue antes del huracán María. Y digo, básicamente, para que sepan, Caguas, que estuvo en una época que no tenía baloncesto ni masculino ni femenino, voleibol siempre lo tuvo, que yo recuerde, y béisbol de invernal también, pero en este momento en los grandes deportes los tienen todos. ¿Tiene voleibol masculino también? Sí. Voleibol masculino, sí, creo que sí. Yo creo que sí. Ahora me pusiste a dudar. Pero baloncesto. Estas preguntas sorpresas. Sí, no, yo sé. Baloncesto masculino y femenino, que por muchos años no lo tuvieron, ahora tiene en las dos ligas. Bueno, pues tú y yo nos volvemos a ver el lunes. Sí, nos vemos a ver el viernes. Con eso, si me das el viernes. No. Hay que trabajar. Y con eso yo me despido. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana martes. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320. Seguros y Finanzas con el periodista José Maldonado. Muy buenas tardes para todos.